Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Ácido cítrico, ¿eh? Ácido cítrico, ¿eh? Crítico, Cuéntame, crítico. Sobre todo dentro de los videojuegos ácido crítico. crítico. Bien yo por caer en el juego de palabras y no darme cuenta de lo que significaba el juego de palabras. Cuéntame qué es eso de ácido crítico, que supongo que es un buen punto de inicio para esta conversación. Sí, voy rápido porque me suelo enrollar mucho. Básicamente nosotros consideramos que los juegos de mesa no se hacen realmente mediante una sola autoría, sino mediante un grupo de personas, aunque es verdad que se jerarquiza el desarrollo de los juegos. En nuestro caso, por ejemplo, yo habitualmente suelo estar digamos que liderando ese proceso de creación de juegos, pero quiero dar visibilidad a toda la gente que tengo detrás, ya sean proceso de testers o desarrolladores. Entonces estamos intentando asemejarnos un poquito más al modelo de los estudios, por ejemplo, de los videojuegos. Y bueno, pues en nuestro nivel, ¿no? Que en este caso somos un equipo que solemos rondar entre dos, tres personas, dependiendo del proyecto, pues vamos montando juegos, ya sea de manera interna o de manera externa. El planteamiento es bastante parecido a lo que vemos con estudios como Prospero Hall o este tipo de estudios, ¿no? Donde la cara o la firma detrás no tiene por qué siempre estar detrás del autor, sino de un grupo de desarrollo como tal, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que habéis hecho antes de meternos con este Statecraft hasta ahora? ¿En qué proyectos habéis colaborado? ¿Por qué se os va a ir conociendo poco a poco al grupo? Bueno, pues lo primero que por lo que se nos va a conocer es porque nos gusta mucho la política y precisamente llevamos ya bastantes años realizando diferentes proyectos y lanzando prototipos relacionados con especialmente las relaciones internacionales dentro de la política. No una política entendida quizás más como podría ser en Hegemony, que tiene que ver con una economía, ¿no? Una gestión económica política de un Estado, sino que a nosotros nos gusta más un poco todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, como se puede ver en los primeros sellos. El primer juego que llega ahí adelantando a los demás es precisamente este StateCraft y con el cual creemos que es una buena puerta de entrada para que empecéis a conocer cómo trabajamos, porque creo que cambiamos un poco el chip. ¿Eh? Nosotros nos gustan mucho los juegos de política, pero por ejemplo en mi caso me encantan los juegos los euro medio tirando un poquito más. Entonces rebajamos un poquito el nivel de a lo que quizás estamos más acostumbrados con esta temática. Ok. Euros de corte medio, con un tema político, con los pies en la tierra, con un planteamiento más contemporáneo, eh, menos renacimiento, menos comerciantes, más problemas diarios de nuestro día a día. A mí como planteamiento me parece lo suficientemente interesante. Metámonos un poco en faena con este Statecraft. Y igual que le dije a José, cuéntame un poco qué es lo que se va a encontrar la gente cuando juegue a Statecraft por primera vez, qué tipo de juego quisisteis hacer y qué tipo de juego es al final. Mira, el planteamiento de este craft fue muy claro desde el inicio. La idea era hacer un juego que se moviese en un punto intermedio entre lo que puede ser el Twilight Struggle, por un lado, y el telón de acero de Ludonova, por otro. En ese Ujú. punto intermedio que estarían ambos juegos, queríamos crear un juego que transmitiese lo mismo, ¿no? Y hablamos no solamente en la dureza y en la explicación de reglas, sino también en la duración de partida, que quizás era el punto y el foco principal. Queríamos generar también un juego que funcionase a más de dos jugadores, y que funcionase especialmente bien a tres o cuatro jugadores, como creemos que se ha conseguido. Y luego queríamos un juego con muchísima rejugabilidad, porque uno de los problemas que veíamos quizás a veces cuando jugamos estos juegos precisamente era que tenía mucho de replanteamiento, mucho de estrategia, mucho de ajedrecístico, ¿no? De conocer aperturas. Y eso Ujú. también es lo divertido, ¿eh? Ujú. Entiendo que es lo divertido, pero queríamos un juego que, pues ya que metemos más jugadores también, juguemos con esa rejugabilidad en torno a que incluso, y con esto yo voy dando una pequeña pincelada, el tablero fuese modular. Y eso nos hizo ya crear el Ok. primer componente del juego. Y es que lo que os va a extrañar más es que es un juego de política internacional donde no hay mapa. Nos olvidamos del Risk. Lo que nos presentamos nos centramos en cartas, que cada una de las cartas representa a uno de los países que puede estar en juego, pero rompemos un poco esa idea más de juego de mapa, ¿no? Que lo han comentado muchas veces muchos de nuestros testers, y nos centramos un poco más y aquí viene el segundo twist del juego, en un colocador de trabajadores de manera un poco de incógnito. Porque en realidad, si yo os digo que es un colocador de trabajadores y veis las imágenes, me preguntaréis o juguéis los primeros turnos, me diréis que me estoy equivocando, que no es un colocador de trabajadores, que es un juego de mayorías. Y es que es un poco ciertas ambas cosas. Y aquí venía la otra parte básica, ¿no? Del diseño del juego, porque la parte temática la teníamos, los componentes también, y la parte mecánica conllevaba que
queríamos hacer un juego donde las acciones las generasen los jugadores a través de una colocación de trabajadores una vez asignaban una mayoría, una vez mantenían una mayoría y ahí conseguían hacer una acción. Vale. Vamos a ver, porque mira, aquí, igual que en Fórmula 1 no estoy en mi territorio, aquí igual estoy chapoteando ya mi propio fango. Eh, Cuando te refieres a activación, supongo que te refieres a activación de acciones una vez que consigues una mayoría, como si fuese una colocación de trabajadores, una selección de acciones, pero que para esa activación, creo que lo que me estás haciendo llegar es que para esa activación tú tienes que tener una mayoría antes, tienes que haber pujado por la zona en cuestión que activa esa cierta acción, ¿es lo que me estás diciendo? Sí, en parte, teniendo en cuenta que hay una programación simultánea por parte de todos los jugadores. Ok, Entonces, cuando tú vas a programar la ronda, la sí. programas al completo y luego la llevarás a cabo de manera más o menos simultánea con el resto de jugadores sin tener la información completa de los demás, sí conociendo sus posibles intenciones. Ok, ok. Partimos de un juego en el que cada ronda vamos a hacer una programación que deduzco que es oculta, por eso las pantallas que estábamos viendo en imágenes, que deduzco que es ocultas, que va a derivar que al final estas apuestas por distintas acciones que queremos realizar nos vayan a llevar a ciertos sitios sin garantía de que podemos activarlas o no porque dependemos de estas mayorías de las que me estás hablando. Claro, y aquí viene un punto importante del juego y es la alta interactividad que tiene el juego. Aquí os va a recordar sobre todo, y yo lo decía en uno de los foros más conocidos aquí en España, y aunque me tiraban un poco piedras a mí, me decían que igual era demasiada, apuntar demasiado alto, ¿no? Pero sí que es verdad que no voy a engañar. Miramos a los que para nosotros han sido grandes y precisamente hablamos del grande, ¿no? Que es uno de los juegos al que más se puede asimilar en esa capacidad de interacción con otros jugadores, en ese control de áreas. Si os gusta el grande, me extrañaría que no os gustase este juego, más allá de que os interese más o menos la temática. Ok, me resulta interesante, ¿eh? Me genera curiosidad, ¿eh? Ya lo que me has dicho me genera bastante, bastante curiosidad y me sorprende. Estamos hablando, supongo, de un juego que va a necesitar o se va a servir, como tú dices, del tercer y el cuarto jugador para terminar de redondear sensaciones, porque estamos hablando de mayorías, estamos hablando de pujas ocultas y varias cosas que supongo que se sirven de cuanta más gente haya en la mesa, mayor disfrute. Para mí esto no es un punto negativo, ¿eh? Creo que hay juegos que son lo que son y optar por estos tres, cuatro jugadores si es necesario, le va a venir bastante bien. ¿Habéis hecho algún tipo de ajuste en cuanto a escalado para cuando hay menos gente? ¿Cómo os ha terminado funcionando o cómo aseguráis que en un juego que tiene tantas mecánicas que giran alrededor eh, de que haya población en la mesa termine funcionando bien cuando solo hay dos? Vale, pues aquí me abres una pregunta que te tengo que responder en 4 puntos. Voy a intentar darle 30 segundos a cada punto. Tú Lo tírale lo primero que quieras. Venga. Vamos bien. Lo primero es que hay una mecánica en el juego que hace que funcione muy bien a dos desde el principio. Es más, esto es un debate que tengo yo mucho con Artur. Luego, cuando aparezca él, se lo preguntas también y que te lo defienda. Artur, por ejemplo, prefiere jugar este juego a dos jugadores, principalmente. Yo no. En mi caso, yo lo prefiero jugar a tres. A mí a Ok. cuatro se me hace un pelín más lento, aunque hay más interacción. También hay un pelín más de caos y se me hace un poquito más lento el juego. Y prefiero jugarlo a tres, en mi caso. Hay gente que le dará más importancia a la interacción que a la duración de partida. Hablamos de que con un cuarto jugador se añadirán 25 minutos más probablemente y a esas personas pues no le importará tanto. Habrá jugadores que sí que le den mucha importancia y prefieran por eso jugar a dos y que lo que quieran más es un tira y afloja. Entonces, ¿por qué puede funcionar bien a dos un juego que estoy comparando con el grande? Pues precisamente por una decisión mecánica y es que estáis viendo, por ejemplo, la imagen que tienes puesta ahora mismo, Missy, si yo estoy viéndolo bien, Sí. los cuatro tableros de inicio, las fichas que hay, pero es que estas no son las únicas fichas que va a haber en juego. También va a haber unas fichas que son los manifestantes, que son unas fichas neutrales que nos están fastidiando o nos están beneficiando, porque la política es un poco así, a veces te pasa una cosa, a veces te pasa otra, a todos a la vez. Entonces, a pesar de que solamente estemos dos jugadores jugando, dos jugadores humanos, habrá Sí. unas fichas también que estén de por medio molestando y que aumenten esa población de la que hablabas, Missy, en el tablero. Más allá de eso, y como otro punto a añadir para que lo tengamos en cuenta, y con esto ya resumo un poco la respuesta, el tablero, como decía al principio,
se amplía o se reduce dependiendo de la cantidad de jugadores. Ahora, si quieres, puedes poner alguna imagen de las cartas, Sí, y aquí lo vais a ver fácil, porque es que hay tantas filas en juego como jugadores humanos haya en partida. Y y en cada fila siempre se colocan 5 cartas. Son colocadas más o menos al azar. No voy a entrar a explicaros por qué entran, ok. que depende también de las decisiones que toman los jugadores en el setup de la partida. Pero bueno, que quiero decir que al final el tablero sea más o menos grande dependiendo del jugador, de la cantidad de jugadores, y también, por lo tanto, se ajusta a ese número de fichas que va a haber en juego. Ok, ok. Bueno, una propuesta bastante interesante. Mira, yo creo que de momento ya nos da lo suficiente como para saber a dónde queréis llegar, qué tipo de juegos, en qué rango de juegos os queréis mover en cuanto a dureza, en cuanto a propuesta. Veo que la propuesta en cuanto a planteamiento de países, etcétera, es totalmente contemporánea, real y tratáis de evocar lo que tenemos hoy día, ¿vale? Podemos ver a Irán, Irak, Yemen, Mozambique, etcétera, en las cartas que estamos mostrando ahora. La temática central o lo que nos quiere contar el juego, al margen de ponernos aquí a hablar de mecánicas y todo lo que apetezca, ¿en qué época está ambientado o pretendéis ambientarlo? ¿Y cuál es el pulso lo que queréis representar con el juego? Estamos hablando de política internacional a gran escala. Cuéntame. Vale, aquí es donde me pongo un pelín pedante, pero no quiero asustar a nadie. No pasa nada. Este juego lo que quiere hacer es representar todos los acontecimientos que más o menos han podido suceder desde el 6 de diciembre del 91 en adelante, y más o menos hemos terminado en torno al 2022. Con esto, una cosa, no quiero asustar a nadie, como os decía, no es un juego card driven, no es un juego que se maneja a través de las cartas, no es un juego en el cual pase como en otros juegos tipo Twilight, donde tú tengas que tener un conocimiento de todo lo que ha sucedido en estos últimos años. Si te estás enfrentando a un tío que ha estudiado ciencias políticas, te va a ganar, o cosas similares. No tiene nada que ver con eso. Esto es un juego principalmente pensado para disfrutar durante su jugabilidad, y que lo que espera, y esta es una decisión de diseño, es que al final de la partida se haya generado una cantidad de historias que estés tomando decisiones muchas veces por unas cuestiones lógica temáticamente, y que luego te haga replantear un poco también durante la partida ese discurso, ¿no? Y digas, he jugado con Estados Unidos y he visto lógico invadir Afganistán, y eso te invita al juego a hacerlo. Os pongo un ejemplo. La Ok. puntuación de la carta de Afganistán para Estados Unidos, que es el único país que en caso de que esté jugando la saca a juego, le dice que puntúa un punto por cada país musulmán, que es uno de los elementos a tener en cuenta del juego. En las cartas que estáis viendo, el título, cuando aparece en verde, significa que es un Ujú. país musulmán. Ok. Entonces está diciendo que Afganistán te da un punto, es un combo, por cada uno de los países donde tengas un gobierno aliado o afín en esos países musulmanes. Cuando digo aliado o afín es lo mismo, un gobierno afín en esos países. Por lo tanto, viene un poco como a combar en esa estrategia de Estados Unidos, que va a tender habitualmente a eso, aunque no es la única línea de juego de esa potencia, ¿no? De Estados Unidos. O por poneros otro ejemplo, a China le interesa muy mucho controlar Bangladesh en la mayoría de las partidas. China es un bloque al que le interesa habitualmente jugar mucho en torno a las mercancías, que es uno de los 4 elementos que hay en el juego. Y Bangladesh genera mercancías. Si consigue hacer que las mercancías suban de valor durante los años del juego, que el juego está dividido en 4 rondas, por cierto, que nos hemos comentado, Ok. pues hará que Bangladesh suba de valor y que su posesión, que la habrá ido reforzando poco a poco, pues valga más. Vale, estamos hablando 60-90 minutos, lo normal dentro de un euro medio, planteamiento de euro medio, temáticas medianamente bien implementadas y la pretensión de ser un car driven, que yo creo que en parte tiene su parte positiva, porque los car driven, sobre todo cuando hablamos a partir de cierto peso, yo creo que son muy dependientes de la experiencia. Si has jugado, si cualquier persona que haya jugado mucho Twilight Struggle sabe que la parte de la experiencia en el juego y el echarle muchas partidas afecta mucho a cómo se desarrollan las partidas. En este caso estamos hablando de un juego más amable que nos hace entender las cosas de una manera más simple y orgánica, por lo que me estás contando. Simplemente Eh, se trata de jugar, no es que porque conoces más juegues mejor. Esto ok, es un punto importante.
No, está bien, está bien. Están comentando por el chat, que está por ahí Artur haciendo varios apuntes, que vais a salir en campaña en GameFound en septiembre de este año, o ese es el planteamiento más o menos. ¿Qué esperas? Porque esto se lo puedo preguntar a Artur, pero ya aprovecho y te lo pregunto a ti porque es la primera vez que presentáis un juego o que tenéis un proyecto. ¿Qué es lo que esperas de la campaña? Espero que funcione bien el boca a boca, principalmente, porque este juego, allí donde lo hemos presentado, a la gente le ha gustado. Creo que es un juego que de primeras te lleva a intuir cosas diferentes a lo que realmente, una vez que echas una partida, entiendes. Pues lo único que espero es que funcionen bien los vídeos que vamos a ir haciendo y que hemos hecho hasta ahora de explicación de tutorial, de entrevistas como la que estamos haciendo, ¿no? De romper un poco esa idea inicial de los jugadores que por temática no les atrae el juego, pero que creo realmente que por mecánica sí que les va a gustar. Y por otro lado, de los jugadores que por temática les gusta el juego y que cuando se vayan a enfrentar a él, quiero que vean que a pesar de que no es un card driven, es un juego que está muy tematizado, muy tematizado. Y eso se ha conseguido, por ejemplo, con un elemento que antes también enseñabas, y es que son los líderes que hay también en la parte del juego, ¿no? Y esos líderes te consiguen también hacer que, pues por ejemplo, un bloque como Rusia funcione muchas veces a través de los espías también, ¿no? No quiero entrar mucho a explicar el tema del juego, Sí, pero sí. sí que hace pequeños guiños a un tipo de jugadores y a otro tipo de jugadores para que un wargamer pueda sentarse en mesa junto con un eurogamer y disfrutar los dos, ¿no? Buscamos un poco de ese, hacer un juego un poco de conexión entre estos dos mundos que yo creo que va tocando para darle más saborcito y alejarnos un poco de estos juegos del Renacimiento y de jugar a Marco Polo sin viajar. Está bien. Eso es, eso es. Marco Polo, el juego de los contratos, ¿no? Estamos hablando. De ese hablamos, ¿no? Correcto. Eh, bueno, pues para mí suena música para mis oídos. Comentaba antes de empezar con Artur que a ver si tenemos la oportunidad de probarlo. En algún momento lo podremos probar y haré llegar así primeras impresiones, que al final siempre es algo chulo. Desearte la mejor de la suerte en el proyecto, que no creo que haga mucha falta, es el primero y habrá que ir viendo poco a poco y con mucha curiosidad del planteamiento de vuestro estudio de desarrollo. Creo que eh, ocupáis un espacio que no es tan típico y me resulta muy curioso que el planteamiento gire alrededor de cuidar el tema o traer porciones de historia, economía y otros aspectos a juegos de mesa, algo que no está tan dado últimamente. ¿Qué juego? Hoy, por cierto, perdonad que pone pole position, vamos a poner... me cuentas que esto es como el punto de partida, que vais a hacer más cosas o que tenéis planteado hacer más cosas. Y oye, aunque tampoco estemos hablando dentro de Do It, me gustaría saber qué más vamos a ver de ácido crítico y qué otras cosas tenéis en mente. Yo quiero que me suene alguna otra cosa vuestra que ya está anunciada por ahí. Bueno, estamos siempre trabajando en diferentes proyectos, como te decía. Este proyecto, para que centrar un poco a la gente que por primera vez me esté viendo a mí o esté conociendo un poco la marca nuestra, nosotros llevamos preparando este proyecto desde hace 5 años. Y os voy a parecer muy poco eficiente al decir esto de los 5 años, probablemente algunos, porque diréis, joder, un juego euro medio, ¿por qué tarda tanto este chico, ¿no?, en hacerlo? Y es que hemos ido limando muchos pequeños detalles del propio juego para que funcione muy bien, porque lo que queremos es que la experiencia sea muy elegante, ¿no?, y sea muy orgánica. En ese tiempo, lógicamente, no hemos trabajado solamente en este proyecto, aunque ha sido el principal en la mayoría de las ocasiones, y hemos ido trabajando en alguna otra cosa. Por ejemplo, y ya respondiendo a tu pregunta, este año fuimos a Prototipos y llevamos un juego, y con esto también se explica un poco el modelo de negocio, ¿no?, que tenemos un poco nosotros en mente, o de organización que tenemos nosotros, cuyo autor no me corresponde la autoría, no me corresponde a mí ni a mi compañero César Lázaro. Por cierto, aprovecho a nombrarle también, que es mi mano derecha siempre en estos proyectos, sino a Diego Sang, que también él quiso colaborar con nosotros, le ofrecimos la posibilidad y hemos empezado a desarrollar, por ejemplo, un euro. Ahí ya sí que es muy lacerdiano, más durete, sobre construcción de películas, de blockbusters. Así que ahí también ha ido gustando bastante. Lo mismo de nuevo, y hablando un poco con el tema que hablábamos antes de Marco Polo,
que decían en el chat que zasca y cosas así. No es tanto, ¿eh? Yo no me quiero meter con Marco Polo o con euros de inicios de los 2000 o de 2010. Han hecho su labor, yo creo, pero en nuestro punto de vista llegamos un poco para, no digo tanto superar, sino evolucionar o pensar de manera un poco diferente en el mundo de los euros, donde lo que queremos es sobre todo poner al mismo nivel la mecánica y la temática. Y eso sí que lo queremos tener como muy unido. Y eso lo vais a ver siempre con nosotros. No solamente en temas, como estáis viendo, de política siempre, aunque nos apasiona y va a estar presente, sino que el tema que toquemos va a estar como muy ligado siempre. Curioso, ¿eh? Me resulta curioso y a la par prometedor, ¿eh? Que yo estoy muy en ese lío. Yo soy muy Eurogamer y me gustan mucho los euros, disfruto mucho los euros clásicos. Creo que, como tú dices, tienen un espacio, que están ahí para disfrutarlo, pero cada vez más aprecio juegos que son de corte euro, que utilizan mecánicas euro, pero que plantean cosas distintas. Aquí somos más de la escuela de jugarnos Indonesias o jugarnos Wildcatters que de jugarnos Marco Polos, ¿no? Pero bueno, esto no, que no es que esté mal, ¿eh? Yo no veo mal ninguna de las opciones. Creo que a mí personalmente me hace falta que ese extra de contenido temático o de tener la sensación de que el juego nos aporta temáticamente algo es una parte muy necesaria dentro del propio juego y que además muchos de estos juegos al final terminan teniendo desde mi punto de vista un mayor recorrido porque ligadas a esa intención de temática vienen otras cosas como una interacción un poco por encima de lo habitual en euros y este tipo de cosas que para mí les dan mayor recorrido y los hacen más disfrutables a la larga. Opinión personal, ¿eh? No es... Sí, o diferentemente disfrutable, ¿eh? Yo te diría que lo compararía, estaba pensando un poco cómo unir ese pensamiento en una metáfora, ¿no? Una metáfora y yo casi que te diría que es como comer, perdón, no quiero llevar un terreno sexual, pero como comer carne o pescado, ¿no? Hay veces, pues te va a apetecer un día carne y otro día pescado, y gracias a que existen las dos cosas, puedes ir cambiando a veces, ¿no? Va a haber veces que te apetezca meterte un diletum y va a haber veces que te apetezca jugarte un hegemon, que antes estábamos comentando Eso precisamente, ¿no? es. Entonces, bueno, pues que haya para todos. Me parece muy curioso, me ha gustado mucho la charla. Me encantaría tener la oportunidad de probar alguna cosa. No sé si recogéis feedback, si no, si no sé muy bien cómo funcionáis, pero si en algún momento necesitáis una opinión extra o cualquier cosa, no dejes de comentarme algo. Seguro voy a probar StateCraft antes de la campaña y estaremos hablando del juego porque creo que el planteamiento de base me resulta muy atractivo, así que lo iremos siguiendo y bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre con este StateCraft y qué más escuchamos hablar de ácido crítico, no sé si con Duit o con cualquier otra editorial. Sí, no, entiendo que... Ahora además, Missy, perdóname, ahora que se te Ok. está cayendo un poco el equipo con el tema del Weimar y demás, porque están ganando algunas facciones más que otras, yo creo que es el momento de darle ahí una oportunidad a StakeCraft. Bueno, oye, cuidadito. Depende bastante de la habilidad de quien lleve las facciones, ¿eh? Ojito, ojito. No, si es verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que estos juegos llega un momento en el que importa muy poco. Cuando ya estás hablando de monstruos como Weimar, yo creo que importa ya poco el resultado final. Y al final, muchas veces estos resultados finales están muy condicionados porque pretenden tanto recrear cosas que han ocurrido que la mayoría de las veces, según el bando que elijas, estás condenado a perder en la mayoría de las ocasiones. O sea, creo que a veces ser esclavo de la temática tiene una parte poco Eurogamer, que es que hay cosas que no terminan de estar del todo equilibradas. Y también me parece que cuando te empieza a dejar de importar eso, es cuando empiezas a darte cuenta de que realmente la parte temática y el viaje de recreación es una de las cosas que puedes disfrutar también sin depender solamente del puro equilibrio. Correcto. Y una Eh, sola cosa, ya termino con esto, ¿Mm? precisamente por lo que comentas, Missy. Este juego tiene una altísima asimetría, por debajo, eso sí, para que os hagáis un poco de idea del techo, del root, ¿vale? Estaría por debajo del root, el StateCraft, en asimetría. Pero sí que está muy bien pensado desde el principio la asimetría y os lo digo por este tema de tematicidad. Es normal que algunos de vosotros, cuando os enfrentéis al juego,
tengáis una mala primera impresión, y eso está buscado porque me digáis, ostras, no he disfrutado nada y me ha gustado mucho más la facción del de enfrente, porque Ok, tu estilo de jugar es la vas a ir encontrando. No es lo mismo jugar con Estados Unidos que con China, no es lo mismo jugar con la Unión Europea que con Rusia, ¿vale? Y eso, yo espero que encontréis la facción que más os guste y que le vayáis dando también partidillas, y, igual que al líder o la líder que más os guste, ¿vale? Dentro de esa facción, para que le echéis una o dos partidas, como pasa en otros juegos, eso, con facciones muy o bastante asimétricas, por lo menos. ok, a lo que te refieres es que esta simetría de la que estás hablando un poco en planteamiento de partida hace que no todas las facciones y no todas las naciones sean igual de fáciles de asimilar o ya no igual de fáciles, sino igual de comunes de asimilar según el tipo de perfil de jugador. Es lo que me estás diciendo. Un poco Bueno, que... puede ser un poco diferente la entrada al juego. Por ejemplo, Ok, creo que es bastante más sencillo la entrada en una primera ronda al juego con Estados Unidos que con China. ok. China es un motor diésel, por ejemplo. Tiene que prepararse la partida y hacer un poco como harías, pues como hiciste tú el otro día, por ejemplo, la partida que comentabas de las Asturlúdicas, en la cual ganaste la partida de Dune, el clásico, Sí. que estás preparándote la partida todo el rato para el último turno poder ganar, ¿no? Pues China representa un poco ese estilo de juego, ¿no? De ir poco a Ujú. poco, intentando frenar a los demás para que ninguno se dispare y conseguir al final de partida haberse preparado una gestión del mercado el cual le beneficie principalmente a ella, que tiene lógica, ¿verdad? Si lo pensamos echando la vista atrás de los 90 hacia hoy en día, es así, es lo que ha pasado, ¿no? Que se ha ido montando un poco el chiringuito poco a poco, ha entrado en países de África, ha montado industrias favorables a sus intereses, ha creado allí precisamente industria que igual las otras potencias no lo veían con tan buenos ojos porque en ese momento no daba tan buenos puntos en el lenguaje del juego, ¿no? O tantos puntos, pero China se mantuvo, afianzó su poder y cuando llegó la hora de la verdad modificó el mercado y de repente dio el estirón. Pues muy bien, me parece curioso, ¿eh? Me parece muy curioso y además me hablas muchas cosas que me generan mucha curiosidad. Así que por ahí está comentando Icastuna 2290 que necesita ver una partida de este juego. Creo que vamos a intentar hacer algún tipo de arreglete. No sé si tenéis algún formato digital desde el que se pueda jugar o algo por el estilo, pero si en algún momento lo tenéis o tenéis algún tipo de TTS y algún día queréis hacer una sesión, David, pre-campaña para que haya partida en español, no dejéis de comentármelo, hablaremos con Artur y si tenemos la oportunidad de echarnos una partida para que la gente lo vea en movimiento, creo que sería muy buena idea para intentar hablar eh, durante la partida, ver cómo fluye y además tener la oportunidad también de tener una charleta post partida de varias cosas que creo que pueden ser interesantes, la verdad. O sea que lo dejamos ahí emplazado. Si te parece bien, yo lo hablo con Arturo a ver qué le parece. Y si tenemos la oportunidad de probarlo, yo creo que sería genial. Y sobre todo porque la gente pueda ver muchas de las cosas que estamos hablando. Artur, te tengo fuera y creo, y voy a proponer una cosa, si te parece bien. Como creo que he hablado bastante con David, he estado hablando bastante con José, podemos invitarte otro día y hablamos directamente de la editorial Largo y Tendido, que creo que estaría bien. Y hoy aprovechamos y dejamos el programa con la charla con David y con la charla con José sobre Pole Position y Statecraft. Y así nos queda un programa redondo en el que habéis pasado los dos y yo creo que habéis contado más o menos lo que os ha parecido. Mira, una cosa que siempre hago cuando viene un invitado y se me ha olvidado con José es comentaros o preguntaros más por vuestro perfil de jugón. Yo sé que tú tienes como una parte que tiene mucho que ver con el desarrollo. Creo que juegas mucho, que conoces bastante de juego y me genera curiosidad sobre cuáles son tus juegos bandera lúdica, ¿no? Como tus insignias. ¿Qué juegos te representan más? Y si nos pudieras dejar un par de recomendaciones para la buena gente que nos está escuchando, pues yo creo que estaría guay. Vale, pues os voy a tirar por el suelo a muchos porque mi juego favorito a día de hoy sigue siendo Terraforming Mars, lo siento. No Eh, pasa nada. no pasa Todos nada, tenemos defectos, David, no pasa nada. de todo Puedes se hacer un sale. buen juego aunque te guste eso.
lo estoy intentando. A día de hoy estoy jugando muchísimo a Star Wars al Unlimited, os tengo que Ok, decir también, ok. me he metido en eso. Y recomendaciones, bueno, pues intentaríamos buscar algún juego un poquito más infravalorado, ¿no? Os diría que me gusta mucho, lo he dicho en algún otro programa al que me han invitado, a mí me gusta mucho Magnates, Lucha por el Poder, un juego de Masqueoka. Es un juego facilillo, muy dinámico, de muchísima interacción entre jugadores y que habla de una época histórica muy, 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 muy curiosa, por ejemplo. Me parece muy interesante como juego. Mira, Así que me venga uno a la cabeza que os diga un poco diferente, por lo menos que me guste y que yo siempre esté dispuesto a echar una partidilla. bien, pues me parece curioso. Mira, pues me apunto algo. Siempre me dejáis alguna trampa así cuando venís, porque me habláis de cosas que no tengo en el radar y siempre es curiosete tener cosas que ver. David, muchísimas gracias por tu rato. Artur, gracias por todo. Te mando saludetes desde aquí y aprovechamos y hablamos luego por privado por WhatsApp. Ya sabes, cualquier cosa que quieras, David, mensaje privado o lo que sea, estoy a tu disposición para lo que sea, igual que le dije a José, te lo digo a ti, estás en tu casa, puedes venir aquí a hablar de tus cosas cuando te apetezca. Toda la parte que tiene que ver con desarrollo, mecánicas y planteamiento y desarrollo de juegos es una cosa que me apasiona, así que bien podemos emplazarnos igual un día para tener una charla de este tipo de cosas que también creo que sería bastante interesante. Te agradezco mucho tu tiempo y el ratete que has pasado para hablar de StateCraft y te deseo la mejor de las suertes, que no creo que te vaya a hacer mucha falta porque bueno, el juego está muy bien presentado y muy bien planteado, así que veremos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias. Nada, darle un tiento a todos los que estáis por aquí, por favor, aunque sea un turno, es un turno que igual yo creo que os puede sorprender a la mayoría del juego, ya sea por tema o por mecánica. ¿Se te queda algo en el tintero? ¿Alguna cosa que quieras comentar o decir? No, nada más. Está bien, ya Venga, otro día. me parece bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Artur, hablamos luego, te mando un mensaje por audio. Muchísimas gracias a todos y todas las que habéis estado en el directo. 100 y algo personas durante la mayoría del rato, que cuando vienen invitados siempre suele ser más baja la afluencia, así que os agradezco muchísimo que hayáis estado desde el principio hasta el final y tanto David como José opinan lo mismo y si no opinan ya lo digo yo. Nos vemos el lunes seguramente, noticias y varias cosas, ya sabéis la rutina de siempre, hablaremos de las partidas del fin de semana, de lo que hayamos jugado, que tengo unas cuantas cosas para jugar y me quedo un ratito, 5 minutos o 10 minutos hablando con David de un par de cosas, me despido de manera más informal de él y ya me despido de vosotros. Hoy no hay raid, que siempre es un follón montar una raid a estas horas. Cuidaos mucho, jugad mucho el fin de semana y pasadlo muy bien. Chao, chao.